Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy miércoles 7 de diciembre del 2022. Miércoles. Hoy se hace el corte de los combustibles para el anuncio del viernes. 22 grados Celsius. Aquí en La Julia, en el Distrito Nacional, la temperatura fresquecita en las mañanas para que ustedes vean. Estamos realmente ya en invierno. Todavía no es invierno, pero es como si fuera. Estamos en otoño. Creo que a mitad de diciembre, algo así que entre el invierno. Bien, señores, tenemos para compartir con ustedes un sinnúmero de informaciones. Vamos a ver. Primera plana del Listín Diario, Osmar Benítez, ex secretario de Agricultura, un hombre institucional y secretario ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana, dice: el campo no necesita más mano de obra haitiana. Hay unos por allá, por Montecristi, que dicen que ellos, si no tienen mano de obra haitiana, pues quiebran. Dice Osmar que ya con los que tenemos aquí, con esos no la podemos bañar. Lo que hay que regularizarlos y no aceptar más. Preparan protestas contra repatriaciones. Ajá. Ya vienen, ahí están pagando. ¿Quién le estará pagando por abajo para que salgan a protestar? ¿Qué dominicano puede protestar porque repatrien haitianos ilegales, o chinos ilegales, o mongoles ilegales, o senegaleses ilegales, o canadienses ilegales, o franceses ilegales, de donde fueren, como los repatrian de todos los países que llegan? Pero estos chantajes no son aceptables. Pueden hacer lo que gusten. Dice el Banco Central que la expansión del producto será de 5% al cierre del 2022. Esas son las proyecciones que hay. Hay un lío con las vestimentas en los lugares solemnes, Palacio, una vez que no se podía entrar con faldita, esa faldita al Palacio, que sí con escote. Obviamente los lugares tienen que tener un código mínimo de vestimenta. Tú no vas a aparecerte con una franelita de mangada, de jugar basquetbol, de esa que nosotros usábamos, ¿verdad? En una actividad. El Teatro Nacional siempre ha tenido esas cosas, que si una gente anda con tenis, que si jean, que si allí, unos jeans todos rotos y esos que se usan de moda, usted se lo pone para ir a la discoteca, a la fiesta. Pero si va para allá, por lo menos si se va a poner unos jeans, póngase unos jeans decentes. No está lleno de hoyo, aunque ese cueste 10 veces más que el decente, pero es asunto de código. Bien, por aquí siempre tenemos una cosa, eso no debiera ni estar en discusión. Otro, primera plana, Abinader, presidente Abinader, llevará el tema haitiano a la cumbre de SICA, el asunto centroamericano y del Caribe, que se va a celebrar en la ciudad de Santiago. Ordenan cese de prisión preventiva. En caso Coral, no es cese de prisión preventiva, vamos a comentarlo en unos instantes. Cambio de la medida de coerción, porque no es cese. Bueno, la prisión preventiva, bueno, a domiciliaria. Prisión preventiva, sí, Najayo, ok, para las cosas. Ayer, líos en España, desórdenes porque España perdió de Marruecos. Y Marruecos, hay marroquíes en España por pipa, pues quedan ahí al frente, cruzando Gibraltar. Entonces, el Colegio de Médicos Dominicanos ahora persigue otras ARS, dice la prensa nacional. Bueno, el lío de nunca acabar. El lío de nunca acabar. Bueno, el tema de los levantamientos de las medidas de coerción. En los otros días había sido a Alexis y algo que le cambiaron, los pusieron grilletes, los mandaron a sus casas. A Magali Medina, la hermana que estaba como desde el principio con arresto domiciliario y con grillete, le ordenó un juez ahora retirar los grilletes electrónicos. Ahora se puede mover para donde quiera, que quiera, estaría ya, solamente tiene que ir al juicio. La defensa había perdido libertad pura y simple. El problema con esto es
que la ley establece plazos. La ley establece plazos. Si dice 18 meses y los fiscales y los investigadores no fueron capaces de hacer sus investigaciones durante ese periodo, el imputado no tiene la culpa. No tiene la culpa. Wilson Camacho anda regado por ahí porque dice que los jueces, pero es que tú no puedes descargar en los jueces, que son un tercero imparcial, pues la Procuraduría hace una acusación. La defensa dice que su defendido es la Madre Teresa de Calcuta. Y la Procuraduría dice que no, que es el mismo Satanás. Y el juez está ahí, tiene que ver en función de las pruebas y los hallazgos y todo lo que se presente, determinar al final del día, pero tú no puedes, porque el proceso es complejo, porque yo no he terminado, esos son sus problemas. Aquí estamos en contra de la impunidad, a favor de la persecución de la corrupción y todo eso, pero respetando el debido proceso. El debido proceso, esa palabrita bonita que dicen los abogados, o sea, cumplir la ley o las leyes y la Constitución, lo que dicen las leyes y la Constitución. Si a usted lo detienen y a las 48 horas no le hacen sometimiento, tienen que liberarlo. Por ejemplo, si la medida de coerción es 18 meses, tú no puedes caerte, cebarte contra los jueces porque los jueces la levanten. En Estados Unidos la gente va a los juicios. Yo creo que le ponen una fianza, lo que sé yo, no sé bien, pero va a los juicios y están libres. Lo malo es que cuando se hace este tipo de cosas, ¿verdad? Es porque tú puedas obstaculizar las investigaciones, desaparecer pruebas, evidencias, las caletas, desaparecer testigos. Todas esas cosas pasan. Entonces, por eso se trata, sería esto, pero bien. O sea, tú puedes hacer el alboroto que gustes. Fíjate tú, la PEPCA pedía que le mantuvieran el arresto domiciliario y que le colocaran el brazalete. Ahora el tribunal le libera del brazalete. Ya pueden andar por donde quiera. Los otros que acaban de salir, los del coral, que son los generales y la pastora y el hijo, eso están sueltos, hay gente. Yo no creo, yo lo que creo es que se han vencido los plazos. Lo atribuyen a que el acuerdo de la funeraria, cuando Danilo se reunió con el presidente Abinader. No, yo no creo que sea eso, es que el problema está en los plazos. Porque aquí nos gusta coger las cosas por donde nos parezca, como nos convenga. Si los plazos dicen 18 meses y estamos en el mes 19, para afuera que va. No tiene por qué, ¿cómo un juez lo mantiene en prisión si dice 18? Entonces la culpa es del juez, la culpa es del imputado, la culpa no es del tiempo sino de España, como dice el refrán aquel, algo así. Entonces no vamos a hacer un majarete con esto, porque la verdad es que si los plazos están escritos en el código y así es, usted lo que tiene que cumplirlo y al juez no le puede pedir más que lo que él está en capacidad de otorgar. ¿Qué dice la ley? 18 meses, y si tienen 20, ¿cómo él lo deja en la prisión? La culpa es del juez, la culpa es del imputado, la culpa es suya, que no preparó e investigó todo a tiempo. Porque para la investigación es por lo de la complejidad del caso, para que no se desaparezcan pruebas, para que no se borren evidencias. Todo eso es en cierto modo entendible, para que el imputado no se vaya, como aquella vez Jean Alain, que se iba y lo agarraron y le pararon el avión. Pero ya ahora es muy difícil escaparse y quedarse en algún otro sitio, ahora mismo es muy difícil. Pero ese no es el detalle, sino que ahí están, le cambiaron las medidas de coerción por arresto domiciliario, a otros le quitan el grillete. Esos son asuntos legales y uno no tiene ni siquiera que opinar por ahí, porque ustedes son los que han incumplido. Si los plazos se vencieron, no se le puede pedir que el juez haga magia.
o le viole sus derechos al que está imputado. Porque ahora póngase usted en esa silla. Y no sé no de qué se supone que todo imputado es inocente, la presunción de la inocencia. Es el Ministerio Público que tiene que demostrarlo con esas pruebas y evidencias, y el juez luego determina si es culpable. Listo, le meten su qué sé yo cuántos años, lo que sea. Por ejemplo, a Cristina Fernández, la expresidenta argentina, kirchnerista, del gobierno de los Kirchner, que duraron ahí muchísimo, se entronizaron ahí, la acaban de condenar a 6 años de prisión por corrupción. Hay opiniones divergentes. Hay quienes dicen que es persecución, siempre dirán que es persecución política. Miren ahí a Trump, que eso es lo primero que alega. La acusan de irregularidades en la concesión de obras viales en los gobiernos que ellos dirigieron del 2003 al 2015. Y entre la pena, 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Entonces, eso es lo que tenemos. Eso duró mucho tiempo en los tribunales, pero al final los plazos se vencen y las deudas se pagan. No sé, no conozco, ni voy a entrar en esos detalles, simplemente lo comparto con ustedes porque está en la prensa de hoy y es relevante. Ahí está Pedro Castillo, el presidente de Perú también, con muchísimos líos. Veíamos a Sánchez Serén, qué sé yo, el de El Salvador, que le habían incautado las propiedades y los bienes. También los de Panamá, Martinelli, los hijos presos en Estados Unidos. Y de otro más, hay otro nombre, no me recuerdo, de Panamá también, presidente preso. La gente cree que llegó ahí ya y tiene patente de corso para hacer todo lo que guste. Bueno, lo que hablábamos de Osmar Benítez, el ex ministro de Agricultura, que hablaba de que no necesitamos más haitianos, pueden cerrar la frontera y bloquearla o hacer el muro que ustedes quieran, pero con lo que están aquí podemos trabajar. Eso es básico, eso es fundamental. Dice que la ley es dura, pero es la ley y hay que cumplirla con relación a lo del 80-20. Y que ellos han propuesto que el gobierno se reúna con los sectores productivos para buscarle una solución. Pero lo importante con relación a eso es que lo que él dice, la cantidad que sea necesaria para la producción. Estados Unidos dan visas temporales y llegan muchísimo, hasta en Canadá lo hacen. Jornaleros, llegan personas a trabajar y están ahí, los devuelven como eran antes en los campos cañeros aquí, en los ingenios. Ya los que están en las ciudades, trabajan construcción y ese tipo de cosas y están aquí, lo que hay que hacer es que estén regularizados y que sean los que se pueda asimilar la economía, que se requieran, pero que puedan ser asimilados por la economía. Y dotarlo de documentos, pero no de permitir que sigan entrando como perro por su casa, como ha venido siendo, ¿no? Como ha venido siendo. Ayer aprobaron, por otro lado, el proyecto de ley general de presupuesto para el 2023, los diputados, va ahora al Senado para convertirse en ley. Señalábamos ahí las falencias que se resaltaban en relación a la disminución que se le hacían a sectores importantes y aumentos a otros sectores que ya tendrían más una trascendencia de índole publicitaria o proselitista, porque era más para las partes de gobierno, publicidad y eso. Pero el presupuesto es de 1 millón de millones, 1.479.000 millones y unos menudos ahí de 119 más. 1.479.000 millones de pesos es el presupuesto. 1.479.000 millones de millones, no de millones de pesos, no, millones de millones. Bien, está el COVID, como les decíamos en estos días, esparciéndose, Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, Azua y Peravia, las 5
provincias en donde se tuvieron más reportes de nuevos casos. Ayer se reportaron 153 casos positivos de 1.340 pruebas, la positividad en 22,57. Todos los días, aunque sea un poquitito, repunta. Y por ejemplo, hablando de COVID, China ha tenido que ir aflojando las medidas que había venido imponiendo de cero COVID en China, y como han bajado en cosas, hay una información curiosa en la prensa que dice que las cápsulas chinas, ustedes se recuerdan que cuando estábamos con el COVID habían cantidad de soluciones mágicas y pócimas y cosas, y que ivermectina, y todo el mundo bebía cualquier cosa porque como nadie sabía nada. Y no vaya a hacer cosas que yo no esté en la tómbola, ¿verdad? ¿Quién no se bebió, no se ivermectina y todas sus cosas? Cloro, qué sé yo, quina, la vaina que decía Tron de loco, que lo que es para la parásito, una cosa así. Bueno, hay un fármaco chino, se llama Lianhua-Qui, yo no sé chino, ni siquiera leerlo en español. Lianhua-Qui-Wen. Dice que ese fármaco es una pastilla, una cápsula, aumentó su precio en 300%. Costaba $3, ahora están por la gran demanda de los chinos buscando esa pastilla mágica. Es una pastilla para medicina tradicional china, de esa magia que usan ellos y que estimulan la defensa del organismo. Fíjense que no es un boost de las vacunas molecular ni nada nuevo, es una pastilla o una cápsula que la gente buscando porque anda la fiebre al pecho y andan haciéndole pruebas y todas esas cosas, y aunque le han bajado las restricciones, está realmente disparado el COVID por allá. Ahí le decía, 22.57 aquí en la República Dominicana. Esas son las cosas que impactan, por ejemplo, en los mercados internacionales. Allí veíamos, por ejemplo, le decía yo que, por ejemplo, hoy está el petróleo por esa flexibilidad en las medidas. Los chinos han tenido que bajar la guardia porque las grandes ciudades, las protestas, iban teniendo ribetes políticos y ya muy grandes, y han aligerado la carga. Como quiera, los resultados de la economía norteamericana, junto con esa potencial reducción de la producción de la OPEP, hicieron que ayer los mercados cayeran en 3, déjame buscarlo realmente. Ahora mismo en tiempo real está en 74,25 el crudo de Texas, pero en sentido general ayer bajaron 3 puntos, les digo exactamente. Ayer el petróleo crudo de Texas en la Bolsa Mercantil de Nueva York cayó 3,5% y cerró en su nivel más bajo de este año, en $74.25. Está en 74.50 por ahí mismo, pero ese es el precio más bajo en todo este año. Recuérdense que Rusia invade Ucrania el 24 de febrero y ahí se dispara todo y se descontrola todo. Entonces, ¿qué está incidiendo en esto? Bueno, la economía, ayer les decía, se esperaba que cayera el mercado laboral de los Estados Unidos, y el mes pasado se inyectaron a la economía 263,000 nuevos empleos. El Federal Reserve subiendo las tasas de interés para que la economía se enfríe, para que la economía recesione, para que se ralentice, para que se frene. Gracias. Y no se está viendo eso en la práctica. El mercado laboral fortísimo, el desempleo 4.5, la economía creció en este trimestre que cerramos ahora en septiembre, octubre, 2.9. ¿Ustedes imaginan lo que es eso? Entonces, eso dice o sugiere que la Federal Reserve va a seguir subiendo la tasa de interés para ver en qué momento logra bajar, hacer que la economía se frene. Y ese es el riesgo de recesión, una política agresiva de ajuste porque no está dando resultado. Entonces,
Si hay una recesión, si hay una caída en la producción, si hay una reducción en el consumo general, va a haber una reducción en el consumo de hidrocarburos. Y si hay una mayor oferta por la OPE o se mantiene la misma actual, eso va a hacer que los precios sigan cayendo. Y por eso cae ese 3.6. Estamos ayer cierra la Bolsa Mercantil de Nueva York con un valor del petróleo del West Texas Intermediate de $74.25, el más bajo de este año. Buena noticia para República Dominicana, que ya vamos a tener para este corte de hoy, 74, 70 y algo ayer. Creo que la semana pasada pudimos estar en algún día en 80. Será muy ligero el incremento, lo que tenga que asumir el gobierno en términos de los millones que tenga que asumir para el subsidio del viernes. Entonces, así es que reaccionan los mercados. La restricción de las medidas en China, por un lado, es positivo porque dice, bueno, la demanda en China no va a caer tanto, pero los inversionistas dicen, tiene la otra parte, le ponen el tope de precio de $60 el barril al petróleo ruso, que no lo van a vender en Europa, y están regados los rusos y dicen que no, pero lo van a vender por allá por China. Y no lo pueden vender, si está a 74, ellos no pueden venderlo a 74, tienen que venderlo a 60. Si lo venden, si alguien le comprara, por ejemplo, una compañía china, los chinos son algunos PEC, no, al contrario, los chinos son unos malditos tigres, le están comprando el petróleo con un descuento hasta de $30 el barril. ¿Qué sucede? El costo de producción tiene un piso, que sería para en todo caso un techo. Sobre ese piso tú tienes que vender. Si el mercado está si tu costo de producción es $40, vamos a decir un número, y tú vendes a 60, solamente un margen de beneficio de 20. Pero cuando esté en 120, tu costo de producción es 40, tú tienes un windfall profit de ese $80 por cada barril. Y si tú vendes 5 millones de barril, pégale número a eso para que usted vea. Y eso es lo que se está buscando, disminuir los ingresos del presupuesto ruso, que lo está usando para destruir a Ucrania, porque los ingresos por petróleo le representan aproximadamente un 37% de los ingresos presupuestarios. No es nada casual. Entonces, posiblemente hay una disminución en las reservas estratégicas de petróleo, del crudo, en promedio de 2.6 millones de barriles en esta semana que termina. Entonces, todos esos son factores. Usted se pone a verlos y mire cómo se mueve una cosa. Hay un vector que es hacia arriba, hay otro vector que es hacia abajo. Por ejemplo, la restricción de las medidas en China indican que la economía china no se va a estancar como se estancó recientemente o como esas medidas de restricción estaban haciendo. China es el mayor consumidor de combustible, de petróleo. Entonces, si él deja de consumir, pues aumenta con la misma oferta, eso hace que los precios bajen. Entonces, eso es lo que se está reflejando en los mercados. Miren ustedes, para que vean. Por otro lado, el saber que una cosa buena, mira, que todo lo bueno hasta tiene sus cosas malas. ¿Qué es lo que está buscando la economía norteamericana, la Federal Reserve, la política monetaria, las autoridades monetarias? Frenar la economía, enfriarla, porque está muy caliente, con un mercado laboral con 4.5% de desempleo, que tú sales a buscar un trabajo y hay 1.7 trabajos disponibles. Y la gente está pidiendo, no, yo a 15 la hora yo no trabajo, tiene que ser a 17, va a decir un número, o a 9, o a 10, al precio que sea, al dólar, al precio que sea. Entonces, eso es importante, eso es bueno. Malo es que se ha dado en un contexto de alta inflación por todas estas cosas, la cantidad de dinero que tiramos por la pandemia, los problemas logísticos asociados a la salida inusitada, el rebote económico que tuvieron los países después del 20 en el 21, esa demanda de bienes y servicios, esa demanda de commodities, disparó los precios, eso encendió la inflación. Ustedes ven ahora mismo, por ejemplo, la gasolina en Estados Unidos está al precio que estaba hace un año.
El petróleo ahora mismo está por debajo del que estaba en el 24 de febrero, el día de la invasión. Los mercados están corrigiendo, pero eso bueno de la economía, de que la economía está sólida, es lo que se quiere frenar, ese calentamiento, ese crecimiento, para poder bajar la inflación. Para poder bajar la inflación. ¿Y cómo lo hace el Banco Central? Encareciendo el costo del dinero. El Banco Central de los Estados Unidos, el de europeo, el de aquí, todo el mundo. ¿Cómo se encarece el costo del dinero? Subiendo la tasa de política referencial de política monetaria, la que se presta a los bancos, la que se le da liquidez a los bancos. Encarece ese precio, esa tasa se transfiere a los préstamos para encarecer el préstamo, para ralentizar, para que disminuya el consumo. A dinero barato la gente coge prestado y sale a comprar. Entonces se le sube el precio, la tasa de interés, para que usted se retraiga, para que la economía baje, porque la economía desafortunadamente está muy buena. Y como está muy buena en Estados Unidos, que crecimos 2.9 ahora, por ejemplo, y como le decía, el mercado laboral incorpora 263,000 empleados en este mes pasado, las medidas no están dando resultados. Esperado, el resultado esperado. Por consiguiente, la Federal Reserve no tendrá otra salida que seguir subiendo la tasa. Si pensábamos que iba a ser de 0.25 el incremento, posiblemente no sea de 0.75, pero tampoco de 0.25 y quizás sea el intermedio, 0.5. Porque es como el cuento de cuando te están poniendo unos antibióticos. ¿Cómo es la historia de los antibióticos? Te dicen cada 8 horas, ¿correcto? Cada 8 horas, entonces en 24 horas tú te debes haber tomado 3 antibióticos de esos, 3 pastillas de esas, que sé yo, quelina. Bueno, si tú te tomas una, a las 8 horas te tomas la siguiente y se te olvida la tercera, el efecto de, vamos a decir, de acoso de la bacteria de esos antibióticos, pues se ve interrumpido. Y a lo mejor baja el efecto, pero después vuelve y se repunta. Entonces por eso tú tienes que llevar tus 3 pastillas por 5 días, entonces eso es un tratamiento. Entonces, en el caso de la inflación, usted no puede venir sabiéndole la tasa de interés, sube. La inflación no logra bajar lo que usted quiere y usted va entonces ya conformarse con que no ha bajado, pero yo no puedo seguir subiendo la tasa. No, tiene que seguirla subiendo para cortar ese crecimiento de la inflación, para que baje lo que usted quiere al límite de 2%, que es el objetivo, el que uno históricamente maneja en los periodos normales. Por consiguiente, los mercados están pendientes de que vendrán más incrementos de la tasa de interés, de que en algún momento la economía se va a frenar. Thanksgiving, récord de compras. Récords de compra. Asombrados hasta las propias empresas. Porque el año pasado no tenía ni siquiera en inventarios. ¿Pero por qué récord de compra? Porque que tienen todavía mucho excedente de lo que le dieron repartieron aquella vez para el asunto de la pandemia. Entonces, eso muestran los mercados de los combustibles. Esas dos situaciones están afectando y por eso yo pienso el gobierno dominicano tiene que estar frotándose en cierta medida las manos, porque ya hemos inyectado 35, vamos a cerrar con 35,000 millones. El subsidio destinado a los combustibles durante este año 2022. Si recordamos que en el 2021, el año pasado, el monto total de los subsidios a los combustibles, del subsidio a los combustibles fue de alrededor de 15,000 millones. Significa que en este año duplicamos los montos que destinamos al subsidio a los combustibles, el doble. Y gracias a Dios que eso no siguió a 100. Recuérdense, el gobierno estableció y iba a hacer unos cambios en la ley, eso se ha caído, la gente se le olvidan las cosas. De entre 85 y 115. ¿Se recuerdan ustedes? Que si pasaba de 115 le iban entonces a bajar el ad valorem, el 16% aquel que se paga, etcétera, etcétera. Bueno,
Todo eso ha sido una misa de salud porque el gobierno ha experimentado, está por debajo, imagínate, se puso como tope 85. Tú me dirías, ¿y por qué no lo baja el combustible, el gobierno? Bueno, porque cuando subió a 130, también te subsidió. También te subsidió. Y del subsidio, ya lo hemos manejado aquí en varias ocasiones y en otras ocasiones, cuando hablamos de la eficiencia y la calidad del gasto, el problema con el subsidio a los combustibles es que al ser generalizado, no focaliza entre quien realmente lo necesitaría, sino que le llega a todo el mundo y entre todo ese mundo hay una porción poblacional que es que más consume por sus niveles de ingresos, que por demás está haciendo vehículos de alto cilindraje, combustible de alta calidad, etcétera, por ejemplo. Y entonces ese segmento que más consume está siendo también subsidiado. A diferencia que cuando se subsidia a los alimentos, que es un commodity, que son commodities, o sea, que son productos que son más demandados por los segmentos de menores ingresos. O sea, impactan, no que más demandado, lo demandan los ricos también, comen muchísimo, ese no es el punto, no es la palabra, que son más perentorios, le afectan más en su ingreso que al otro segmento. Entonces, ahí hay un asunto que el gobierno, en su momento, si se vuelve a dar esa situación, debiera tomar en cuenta. Por asuntos de eficiencia, ya yo no me meto en la parte de política, que eso pudiese o no implicar. Pero como estamos viendo, cómo se disparó el déficit, ayer veíamos, y cómo cuando se dispara el déficit, ¿a qué apelamos? Al endeudamiento. Y cuando nos endeudamos es como una espiral. Es una espiral. Yo no puedo estar endeudándome para cerrar un déficit, para seguir pagando gastos corrientes. Porque al final llega un momento donde no puedo más. Simple y sencillamente no puedo más. No puedo más. Vamos a hacer una pausa, señores. Esto es Economía y Mercado. Venimos en breve con más.